Tocayo, ya estamos de regreso, otro día más con este Neuropodcast. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches, días, depende de la hora que nos vea, ¿no? ¿Cómo estás, Tocayo? Yo muy bien, mi querido Tocayo, pues en este Neuropodcast que estoy seguro que está siendo el favorito de la gente, nuevamente con más aportaciones. Y bueno, la verdad es que me quedé muy picado la vez pasada y en esta ocasión pues traemos más material, mi querido Tocayo. ¿Cómo ves? Oye, bien, interesante, ¿no? En una semana pasan muchas cosas. ¿Qué tal tu neuroplasticidad en esta semana? Pues construyéndola día a día. Yo sigo trabajando en mi neuroplasticidad, tratando de avanzar en mi neurotransformación, porque estoy seguro que voy a llegar a mi neurofelicidad con todo este resultado. ¿Cómo ves? Es que ese neuro se ocupa para todo, amigo. Sí. Porque pues es lo que platicamos, ¿no? La manera de percibir nuestro entorno, ¿no? Sí, es así interesante. Oye, pero a ver, entremos en materia. Hace 8 días tú nos hablaste de algo que nos ibas a dar. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Habíamos platicado sobre algo de una dinámica de espiral. ¿Sí era así? Así es, mi querido Tocayo, por eso no la quise decir en el podcast pasado, porque en este podcast sí se las quería compartir de manera unipuntual, porque de verdad es una manera de visualizar en dónde estamos posicionados en el tema de la neuroplasticidad, pero sobre todo, si lo usamos de manera ulterior en el tema del liderazgo, en el tema de la familia, cómo podemos comprender en qué dinámica o en qué curva de la dinámica de espiral tenemos a nuestros hijos, o están nuestros papás, nuestra pareja. Nos volvemos más empáticos y más simpáticos también, pero aparte que nos volvemos más empáticos, construimos mejores relaciones aceptando a la persona desde el punto de la dinámica de espiral que se encuentra. Entonces hoy les vamos a explicar, me traje hasta mis apuntes porque les voy a explicar de qué se trata la dinámica de espiral, de qué consiste la dinámica de espiral, y seguramente, muy probablemente, pero sí estoy seguro que va a haber buen debate contigo, mi querido Tocayo. A ver, Tocayo, eso. Mira, fíjate que el otro día platicamos con una persona y yo le decía que era interesante el debatir los puntos de vista. Eso no quiere decir que estés peleando, quiere decir que tú tienes un argumento y lo vas a tratar de sostener, y tal vez terminando esa, ¿cómo le llamamos? Disertación. Así es. Podrías cambiar tu forma de pensar, ¿no? Podrías decir, oye, tenía razón, Toca, yo no lo había visto desde este punto de vista, ¿no? O yo no había visto, o no me había dado cuenta de otros puntos. Entonces vale la pena, pues, platicar y debatir algunos temas. Eso me agrada, Tocayo. Sí, fíjate que de hecho, de lo que tú comentas, así se construyen los paradigmas. Los paradigmas es el marco de referencia que nosotros tenemos o creamos o generamos por medio de nuestras vivencias, en el marco de referencia que damos a las cosas que vemos desde nuestro punto de vista hacia el mundo exterior. Entonces, para evitar llegar a la parálisis paradigmática, que es la parálisis en la que yo me estaciono con defender mi punto de vista, así soy y qué, así me hicieron, y con base en ello, tú cuando exploras nuevos paradigmas o nuevos puntos de vista es con base en estas disertaciones o en estos debates que como los hacemos tú y yo, Tocayo, así a nosotros nos ha pasado. Yo cuando entro así en un cierto debate contigo muy salutogénico, muy saludable, evidentemente me voy con otra perspectiva de la realidad que yo tenía supuesta. Oye, gracias. Y fíjate que es interesante cuando alguien te hace pensar, ¿no? Que dices, oye, claro, mira, esto está interesante, o mira, va para acá o va para allá. Y es muy común, yo lo he visto, es muy común con algunas personas esa frase de, si ya sabes cómo soy, yo así soy. Así ha sido toda la vida y así le voy a hacer. Pues tienes que cambiar porque la vida... Mira, yo todavía no sé si lamentable o afortunadamente, pero es un cambio tras otro, que es lo que platicábamos. Sí, cambio, claro. Cambio. Y cuando estás casado con una realidad y de repente te quitan el piso y dices, ya resulta que no existe lo que tú creías que existía, o que te cambian la estructura. Ahora, con esta llegada de la inteligencia artificial, está cambiando la estructura de muchísimas cosas, ¿no? Claro. Del aprendizaje, de obtener más información, de cambiar la manera de trabajar de muchísimas actividades, ¿no? Entonces, pues es esto mismo, el decir no es así soy y qué, porque el mundo sigue girando y tienes que adaptarte a la velocidad con la que lo está haciendo, ¿no? Pero a ver, entremos en materia porque me tienes en ascuas, cuéntamelo. Muy bien, mi querido Tocayo, pues el doctor Clare Graves, él hablaba de las 8 dinámicas de espiral.
o de las 8 curvas de la dinámica de espiral. Seguramente las personas que nos están escuchando, las personas que nos van a ver y nos están viendo, seguramente se van a anticipar y van a decir, yo soy de este color, porque son por colores. Yo soy de este color, no, yo soy de este. No se precipiten, vámonos con calma, vamos disertando todo esto, vamos a subirlo a la mesa de disección y vamos disectando cada una de las curvas de la dinámica de espiral, y con eso van a entender por qué mi hijo es como es, mi papá es como es, mi pareja es como es, mi novia es como es. Y bueno, la primera curva de la dinámica de espiral es el color beige. Estas personas están enfocadas en la supervivencia básica, donde predominan los instintos de cómo comer, dormir, protegerse. Entonces es la parte de la supervivencia, en donde aquí nos vamos a encontrar en esta curva de la dinámica de espiral a las personas que son dependientes, como los niños. Los niños no pueden comer por sí solos, no pueden vestirse, no pueden ponerse el calzado por sí solos, bañarse por sí solos, y algunas personas adultas mayores que también ya tienen que depender, o personas enfermas. Son las personas que se encuentran en la primera curva de la dinámica de espiral. ¿Es malo? No es malo. Si lo vemos desde el punto de vista del liderazgo, es una persona que unipuntualmente va a cumplir con cada una de las tareas que tú le estés diciendo. Por ejemplo, si tú tienes una empresa y en esa empresa tienes una línea de producción, pon a la persona de color beige. Ahorita las vas catalogando a cada una. Pones a la persona color beige en la línea de producción. Si tú le dices a la persona color beige que mueva una pluma de aquí a acá, evidentemente unipuntualmente lo va a estar haciendo. No le pidas decisiones, porque no te va a tomar decisiones puntuales, pero sí va a recibir la indicación de que tiene que mover la pluma de un lado a otro, porque es depende de las decisiones de los demás. Oye, pero ¿por qué el color beige? El color beige son los colores que asigna el doctor Claire Graves con base en la colorimetría de la psicología de los colores, lo que quiere decir que el color beige es un color más blanco, más inocente, por así decirlo. Ok. Sí, fíjate, yo he trabajado con muchas personas a lo largo de mi corta vida, y hay personas que no los pongas a tomar decisiones, se bloquean. Y hay personas que son excelentes trabajadores, que te van a ayudar en lo que tú les pides, en lo que van a hacer, pero no les pidas, insisto, que tomen las decisiones, simplemente que hagan lo que les dices. Y lo hacen perfecto, ¿eh? Sí, tocayo, porque a veces te voy a decir qué es lo que pasa. Yo me he encontrado mucho con ese tema en algunas empresas, y también en dependencias de gobierno, también en instituciones de gobierno, en donde las personas, con base en mi punto de vista, con esa parálisis paradigmática de con base en mi punto de vista, no olvidemos que hay 3 tipos de liderazgo: el positivo, el coercitivo y el circunstancial. Y cuando se trata del coercitivo, pues es obviamente el liderazgo, es un liderazgo impositivo, es un liderazgo lascivo hasta cierto punto, ¿no? Pero cuando es circunstancial es porque pusimos al compadre ahí en ese puesto. En muchas ocasiones, por ahí hay una gráfica del porcentaje del liderazgo circunstancial, en donde el más de 79% del liderazgo circunstancial no son liderazgos positivos. Entonces, estos liderazgos que dicen, llegas y le dice al equipo, es que aquel es un flojo, aquel es esto, y se casan con esa idea. Pero cuando tú exploras la dinámica de espiral con base en los elementos, los recursos y el capital humano que tú tienes, evidentemente te vas a dar cuenta que la persona que es menos buena o que tiene menor facilidad para tomar decisiones es la persona que va a ejecutar unipuntualmente las decisiones que tú tomes. Entonces, es por eso la importancia de la dinámica de espiral en este podcast, mi querido tocayo. Oye, ¿y esta psicología del color que dicen también podría ser afectada por el estado de ánimo? O sea, el día que te pones un pantalón, una blusa beige, es porque no tienes ganas de tomar decisiones, sino simplemente hacer las cosas, ¿no? Sí, ¿Podría ser? Sí, la colorimetría tiene mucho que ver en el tema de las emociones, porque evidentemente la oscilación emocional te determina mucho, o puede ser predeterminante para lo que tú estás decidiendo, porque evidentemente el 80% de nuestras decisiones son emocionales, solo el 20% son racionales, y no quiere decir que sea malo. Lo que es malo es no hacer una buena gestión emocional. Interesante. Oye, y entonces, David, esas personas, vamos a catalogarlas como beige, ¿podrían ser militares?
Los militares entran en otra que ahorita te voy a platicar cuál es. Pensando en que muchas veces ellos no discuten órdenes, hacen lo que les dicen, ¿no? Sí, los militares entran en otro nivel de conciencia, más integrador, sí es de ordenanza, pero más integrador. Pero sí, Tocayo, okay, tienes toda la razón. En este color, en el color beige, pueden entrar algunos militares, porque hay muchos que son de resistencia. Pueden entrar algunos militares, pueden entrar personas de corporaciones, ahorita te voy a platicar de la combinación de estas, de donde salió una organización internacional bastante famosa, con bastante fuerza a nivel internacional. Adelante, Tocayo, síguele, por favor. Muy bien, continuamos con el número morado. El número morado está centrado en pertenecer a las tribus, o sea, es una esencia tribal la que ellos tienen. Están centrados en las tradiciones, en la familia, en las creencias mágicas o espirituales, pero también te voy a decir cómo lo podemos ver de manera así muy clara. No somos machos, pero somos muchos, ¿sí? Entonces, ahí el sentido de pertenencia, el sentido de pertenecer a un grupo les crea una identidad, y el hecho de tener una identidad les da cierto valor o cierto nivel de valor para tomar o para hacer algo. En este caso, te voy a decir, si tú tienes una empresa, fíjate quién es la persona tribal, la persona del color morado. ¿Por qué? El color púrpura lo que hace es que te integra a los demás. Tú tienes muchas personas color beige, así te vamos a ir compartiendo cómo puedes irlo combinando. Tienes muchas personas color beige, pero están desordenadas, entonces mete una persona color morado, y una vez que metes a la persona color morado, esa viene con la idea integradora, con una conciencia integradora. Entonces va a ser de ese equipo una unificación para que ellos puedan ser, aunque no sean machos, puedan ser muchos y puedan determinar una buena tarea. O sea, este color púrpura morado que dices, sí, quieren una pertenencia, por lo que te entiendo. Así y eso es. Les da seguridad. Exactamente. ¿Sí vamos por ahí? Sí, okay. Perfectamente vamos por ahí, Tocayo. Ok, oye, entonces eso podría entrar como las personas que se refugian en una religión. Así es. En un partido, no sé, en alguna cosa. Un equipo de fútbol. Ajá. Las bandas estas de los bikers. No, y muchos los defienden, pero a morir. Así porque si no le estás quitando esa seguridad. Sí. Esa pertenencia, ¿no? Les estás quitando esa identidad, y quitarle la identidad a una persona es como quitarle el alimento de la boca, y te vas a meter en una bronca. Entonces, evidentemente, lo que hay que hacer, lejos de quitarle la identidad a una persona, es arraigarle el sentido de la identidad. Me refiero no a que sea codependiente del grupo, sino que a que sea un actor de unificación de grupos. Interesante. A ver, Tocayo, síguenos platicando. ¿Qué otros, qué serían colores? Sí, nos vamos con el rojo. Es el impulsivo y orientado al poder. Sí, claro. Donde las personas buscan imponerse, satisfacer sus deseos sin mucha consideración por otros. Estos son líderes naturales, pero no precisamente son líderes salutogénicos. Pueden llegar a ser líderes patogénicos, o pueden llegar a hacerle daño al grupo. ¿Por qué? Porque son impulsivos, porque son intempestivos. ¿Por qué? Porque yo digo y porque yo digo, ¿no? Entonces, no se permiten muchas veces la posibilidad de ser cuestionados. Simplemente, ¿por qué? Pues porque yo digo. Entonces, si bien es cierto que sin un líder rojo no podrías consolidar un equipo, nada más hay que tener muy en cuenta que al líder rojo hay que impostarle un poquito la consideración de la empatía, la instalación de la empatía, y con eso puedes llegar a tener un buen equipo. O si tú tienes a una persona de ese color en tu familia, pues nada más es una cuestión de trabajar su siguiente nivel de conciencia, porque esta es como una dinámica de espiral, como lo dice, vamos de abajo hacia arriba, y los demás van a ser más interesantes todavía, Tocayo. Oye, fíjate que me ha tocado trabajar con rojos, y el problema es cuando tienes dos rojos. Porque pues los dos quieren salir, los dos son líderes, los dos están peleando por sobrevivir o por sacar la cara más arriba que el otro. Me ha tocado que esos rojos, según entiendo, son más impulsivos, son más agresivos en el aspecto de yo voy por esto y hasta que lo consigo, ¿no? Esa mezcla. Sí, pues mete dos peces beta en una pecera. No quise hacer la comparación porque luego me echo encima a todos los, ¿cómo se llama? Animalistas y ¿cómo se llaman ahora? Los Terians. Entonces, no. Pero sí, o sea, entiendo esa parte, ¿no? Es más dominante, es más acción, es más impulsivo, busca más un estatus.
Sí. Y te digo algo, tocayo. Sí, dime. Siento que a los rojos es bien fácil venderles, porque compran por impulso. Sí. Sí. Una persona roja, de hecho, quiere, y lo digo de manera muy positiva, no Sí, claro, sí, nunca va a ser con la ventaja de manipular a nadie, pero un rojo, por ejemplo, hay un equipo con el que ya no puedes, hay un equipo con el que ya no te hallas, ya te está completamente descontrolado. Véndele la idea a un rojo, dile al rojo, ¿sabes qué? Creo que solo tú puedes poner orden en y llega y te lo pone porque te lo pone. Sí. Se va a aventar la bronca que tú no te quieres aventar. Sí, bueno, hay que tener estrategia, ¿no? Para hacer esto. Ahora, hay una cosa, tocayo, que me gustaría que pudiéramos platicar y que veas, tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando. Esta plática que tenemos con el tocayo no es una verdad absoluta. Estamos hablando de nuestros puntos de vista, estamos debatiendo un tema muy enfocado, como lo dice el nombre de Neuropodcast, en cuanto a la manera que percibe el cerebro muchas cosas, y con estas teorías que serían psicológicas, sí. interesantes de cómo percibir nuestra realidad, ¿no? Entonces, si no estás de acuerdo, está perfecto. Acordemos no estar de acuerdo y lo pones en los comentarios. Oye, no, yo creo que especifica si sería quién, porque los dos somos Miguel Ángel. Así es. Pero tú dinos, o sea, la voz en off que suena, yo no les creo, a ese tocayo no le creo, yo creo que está mal. O al revés, ¿no? Así o sea, es. Al final, eso es lo que hace la diversidad, ¿no? Que las personas puedan generar un punto de vista tal vez diferente, y lo platicamos en los siguientes. Entonces, si te gusta, compártelo, mándalo a quien tú creas que le puede funcionar, y si no te gusta, pues también compártelo para que otros caigan y digan, ya mira, ya lo vi el podcast también, ¿no? Entonces, tocayo, después de este brevario cultural, vamos a continuar. Muy bien, continuamos con el azul, que es basado en el orden, las reglas, la disciplina, las creencias, en una forma correcta de vivir. Aquí, por ejemplo, te voy a decir, decía Mario Benedetti, la vida sin norma pierde forma. La conciencia azul, por ejemplo, son los abogados, son los contadores, las contadoras. Son las personas que se dedican a poner orden, porque de verdad no podemos vivir en una sociedad que no tiene orden. ¿Y claro, quién nos hace ese gran favor de poner orden a la sociedad? Pues evidentemente son estas figuras. Los azules. Así es. Estos azules sí son un poquito cuadrados, porque sí, la esencia de un azul es ser cuadrado, pero es por la naturaleza de ponerle orden. Entonces, en tu casa, por ejemplo, si tienes a una persona que es demasiado ordenada, demasiado cuadrada, es parte del ecosistema que tú estás construyendo en tu casa. Pero también hay que recordar esto, que no siempre, esto no quiere decir que yo nací azul y voy a ser azul, no. Todos comenzamos a darle las vueltas a la dinámica de espiral, pero vamos creciendo con base en nuestras vivencias, con base en nuestras experiencias, con base en nuestra madurez, pero también oscila en los estados emocionales. También, oye, tocayo, pero sí, también en esta espiral que nos estás hablando, creo que también podríamos pasar por los diferentes colores a lo largo del día, a lo largo del mes, a lo largo de nuestra vida, ¿no? Así es. ¿En qué momento no le pidas a un niño que sea tan ordenado? Los niños son un poco más desordenados al inicio, ¿no? Así es. Y esa pelea que todos los que tuvimos hijos en algún momento llegamos a pasar de levanta tus juguetes, ordena tu habitación, cosas de ese tipo que no, muchas veces de chavo no lo entiendes, ¿no? Así Pero es. entonces entiendo que eso que tú, ese espiral que tú nos estás hablando, pues es parte de lo que vivimos a lo largo de la vida, ¿no? Y fíjate qué interesante el observar esto, que lo obtenemos aquí, porque estoy seguro que muchas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, dicen, sí, claro, mi tía es bien azul, mi papá es bien rojo, pero no lo habíamos visto, no nos había hecho sentido, ¿no? Sí, claro, y además hay dos maneras de manejar esta dinámica de espiral. Una manera es la manera inconsciente, que es porque evidentemente no tenemos, el conocimiento de la dinámica de espiral, del doctor Claire Graves. Y la otra es porque cuando ya tenemos la experiencia es porque estamos en un nivel superior de la dinámica de espiral y ya por decisión bajamos y subimos a los diferentes niveles. Pero cuando estamos en los niveles inferiores subimos de manera inconsciente. Entonces, por un lado puede ser consciente y por otro lado puede ser inconsciente, dependiendo de la necesidad que tengas en el estado emocional. Oye, qué bien, tocayo, adelante. A ver, ya me tienes en ascuas, vamos con más colores. Ahí te va el color naranja. El color naranja es el multitasking, es el que estamos viviendo ahorita con los jóvenes.
Yo a la edad de los jóvenes actuales, yo no podía hacer más de 2 cosas a la vez o 2 cosas a la vez. Ellos sí pueden ya. Ellos ya en este momento, los jóvenes pueden hacer múltiples cosas a la vez, porque son multitasking, son enfocados en el éxito, en el logro personal, en la competencia, en la ciencia y en el progreso. Si te fijas ahorita, los jóvenes ellos ya están en un estado evolutivo de pensamiento en el que van hacia los logros. Ellos ya no están tan distraídos como lo estuve yo en mi tiempo, sino nosotros, ellos, sí, ellos ya están más enfocados en los logros, en los resultados. Ellos ya están pensando más bien en qué les va a generar dividendos, qué les va a generar el viaje, por eso su estado de compromiso con ellos mismos es muy introyectivo, que se la pasan ellos en el trabajo continuo de la persona diaria, que son ellos, afortunadamente, ¿no? En este momento. Entonces, una persona naranja es una persona que además es una persona sumamente creativa. Tiene una capacidad de creación impresionante, de creatividad impresionante, en donde si tú lo sumas a un naranja a tu equipo, tú ya tienes un producto o servicio ya consolidado, pero pues todos sabemos que si entramos en la zona de confort, el primer síntoma para llegar al fracaso es creer que estás en éxito. Ese sí hay que disfrutarlo, sí, pero en cuanto disfrutes el éxito de que todo te está saliendo bien, renovarse o morir, ¿de qué manera puedo evolucionar? Jálate y te una acostumbras, tocayo, ¿sí? Porque te está saliendo bien y quieres seguirte quedando ahí. Exacto. O sea, la misma naturaleza, lo que habíamos platicado el podcast anterior, pues ¿para qué gasto energías? Aquí estoy bien. No quiero moverme, quiero seguir quedando en ese espacio. Oye, entonces, estos naranjosos, o como diría mi mamá, anaranjados, ajá, ¿creen más en la ciencia, en la competencia, según entiendo? Sí. En el progreso. Y yo creo que también tendrían un toque de éxito, ¿no? Sí. Como sí. Entonces ahí podría pegar un poco con el rojo. Así es, sí. Aquí el tema del naranja, él está más enfocado en el éxito por sus resultados. El rojo está más enfocado por el éxito que puede tener que el sistema egoico de decir, mira, ya estoy logrando que el equipo haga esto. Ah, ok. Y el naranja es más individual. El rojo es más grupal. ¿Por qué? Porque el rojo necesita ante los demás imponer el carácter, imponer su posición. Y el naranja no. Ponle, por ejemplo, un rojo. Sí se puede frustrar con un naranja que no le haga feedback. Pero un naranja, si está o no está el rojo, él sigue creando, sigue haciendo lo suyo. Interesante. Sí, el naranja, la verdad, aparte de que es multitareas, que tiene esa capacidad de creación, tiene esa creatividad. Tú invita a un naranja. Tienes detectada a una persona naranja, invita a una persona naranja a que te le dé un giro de manera positiva, a que te le dé un giro a tu negocio y vas a ver cómo va a evolucionar y todo lo que tú crees que ya está hecho, ya está consolidado, te puede dar un replanteamiento que te puede ir mejor todavía. Interesante. Hay que buscar naranjas para integrarlos a los equipos. Sí. A ver, continuamos, tocayo. Vamos con el verde. El verde es orientado a la empatía, a la igualdad, a la comunidad y las relaciones humanas. Es muy horizontal el verde. Ahí les va. Ahí te va a tocar la combinación perfecta que hizo. Ya llegué al verde, ya te imaginas de quién voy a hablar. Del famoso Greenpeace. Imagínate, Greenpeace está orientado a la ecología. Sí. Greenpeace, el ser ecológico, nosotros en sistemas de liderazgo le llamamos ecología a todas las decisiones que tomes que sean en beneficio de todos, de la tuya propia, pero del beneficio común. Entonces, por eso le llamamos a esa parte ecológica social. Pero el verde es dentro de la dinámica del Dr. Graves, es el sentido ecológico. Greenpeace es una organización ecológica que evidentemente tiene a muchos naranjas para su sistema de creación y de creatividad. Tiene a muchos azules para que le den orden a toda esa transnacional, a esa internacional. Sí, claro, sí. Tiene muchos rojos que son los que se avientan en las lanchas, ¿sí? Tiene muchos morados que reafirman su sentido tribal. Y tiene a muchos beige que yo me imagino o yo me invento, que son las personas que están haciendo el trabajo continuo para seguir generando el posicionamiento de esta organización internacional, tocayo. Claro, qué interesante el utilizar las habilidades de cada uno, pues para hacer una fuerza en el grupo, ¿no? En el equipo. Así es, entonces, a mí me queda bien claro
bien claro, y lo platiqué en una ocasión con una persona que cuando yo andaba por allá en República Dominicana, platiqué con una persona que es activista de Greenpeace y platicando me explicó esta dinámica de espiral sin saber que era del Dr. Graves, sin saber que se llama dinámica de espiral. Él simplemente con base a los conocimientos que él tenía me explicó que de esta manera estaba formado Greenpeace. Si eso lo aplicas a cualquier negocio, oye, es una de las claves del éxito, ¿no? Porque déjame decirte que a mí me ha tocado, de hecho hace poquito lo vi en un medio de comunicación, Sí. que tienes en un líder, en el lugar de un líder, a alguien que podría ser muy, ¿qué te diré? Híjole, es que no necesariamente sería tan rojo, ¿no? Uh-huh. Sino, pues yo creo que más tirándole al verde y un poquito en el púrpura. Entonces, pues a veces si no tienes a la persona adecuada en el lugar adecuado, pues las decisiones no va, o sea, no llevar el equipo al lugar donde tú quieres, ¿no? Así es. Y sí se te hace fácil ponerlo porque es el de más antigüedad, porque es el que te cae mejor, porque es la esposa del hermano, porque no sé, el primo detalles del de ese amigo. tipo, ¿no? Sí, ahí es cuando ya no empiezan a funcionar y muchas veces se da en los negocios familiares, ¿eh? Sí, y la verdad es que este es un conocimiento básico que deberíamos de tener, no digo yo que sea obligado en alguna carrera o así, pero si nos dieran este conocimiento básico, sobre todo en sistemas de emprendimiento, sería muy bueno porque te ahorrarías una brecha tan ancha para poder lograr tus objetivos, tus planes y tus proyectos, porque si le quitamos el tema del romanticismo de los colores y nos vamos a los rasgos de cada una de las personas, les voy a explicar esta parte, te la voy a compartir. Tocayo. Pero los colores te dan una parte de identificarte más fácil, ¿no? Sí, claro. Y te voy a, y además como que es una ruta más amigable, ¿no? Para la visualización de los rasgos de cada quien. Daniel Goleman, el creador o uno de los que se le llama de los padres de la inteligencia emocional, Daniel Goleman habla de uno de los pilares de la inteligencia emocional, que es la proactividad. Entonces, él te dice que hay dos personas, y está muy claro, hay dos rasgos, las personas reactivas y las personas proactivas. Las personas reactivas están esperando a que todo les pase, a que todo les den, son de las personas que disfrutan estar en las butacas y ver el escenario, cuando las personas reactivas. Las personas proactivas son las que les gusta estar en el escenario, son las personas que les gusta hacer que las cosas pasen, que buscan que las cosas sucedan. Y yo siempre, cuando doy en clínicas de emprendimiento, siempre les digo, identifiquen a la persona reactiva, que es la que va a recibir órdenes. La persona proactiva es la que va a generar todas las decisiones, y le metes una persona creativa, y de verdad que tu empresa se vuelve imparable. Sí, esos elementos, esa fórmula, pues puede ayudar bastante, ¿no? Porque estás cubriendo las necesidades básicas de cualquier empresa. Así es, con un reactivo tu línea de producción no para, porque no va a parar jamás. Si eres una persona, vas a decir, ay, Miguel, es que nada más habla de las empresas, vamos a hablar de una oficina. Si yo en lo particular, Miguel Niño, soy malísimo para archivar, malísimo. Pero yo en mi oficina tenía una persona que era color beige y que era reactiva, y evidentemente esta persona era buenísima para archivar. Esta persona, yo le decía, ¿en dónde encuentro este documento? Y me decía, en el folder tal es la hoja número 7. Y buscaba, y sí, efectivamente ahí estaba, porque no tomaba decisiones, pero sí tenía ese sistema de orden. Sí, completamente, porque una persona demasiado ordenada y recibía todas las indicaciones de manera unipuntual. Entonces, si tú lo haces en tu equipo administrativo, también la misma fórmula te va a funcionar. Muy bien, interesante. ¿Qué otros colores tenemos? ¿O ya se acabaron ahí los que tenemos? Nos faltan dos, tocayo. A ver. Tenemos el amarillo. El amarillo representa un pensamiento más flexible y sistémico, capaz de integrar diferentes perspectivas sin juzgarlas. El amarillo es el líder natural. El amarillo es la persona que es un líder horizontal, que tiene una conciencia integradora. Es una persona que trata de integrar, que tiene las bondades de todos los demás. Ya tiene las capacidades de manera consciente, el amarillo, de oscilar entre todos los niveles de conciencia, baja, sube, cuando es necesario. Yo conozco personas de color amarillo que cuando necesitan ser rojos son muy rojos, y una vez que pronunciaron o que manifestaron o que hicieron notar ese color rojo que ellos son, dan la vuelta y la cara es completamente diferente. Yo se los digo porque lo viví con un gran amigo mío.
llegó, puso su sistema rojo. A ver, es que yo lo que necesito. Pero después se da la vuelta, se ríe y le digo, oye, ¿no estabas enojado? No. Simplemente tenía que mostrar un poquito de músculo, dice él. ¿Cómo ves, tocayo? No, sí, puede funcionar. Entonces, este amarillo es el que es más apapachador. Sí, es el más humano. Uh-huh. Sí, es más natural, es un liderazgo más positivo, un liderazgo más integrador, un liderazgo ya basado en valores, ya impostado en los valores. Es un liderazgo en el que, pues, todavía existe mucha gente, porque en el siguiente nivel de conciencia ya es un poquito más complicado. Yo no digo que sea imposible, pero es más complicado. Pero en este todavía podemos caber ciertos seres que aspiramos a este nivel de liderazgo. Y en este nivel de liderazgo tenemos esa capacidad de la horizontalidad. Todos tenemos un asegún, decía mi abuelo, ¿no? Entonces el asegún del amarillo, por ejemplo, es que tiene un problema con la autoridad. El hecho de ser tan horizontal, de decir que todo es horizontal, el hecho de creer que todo es horizontal, le genera un problema con la imposición del orden, por ejemplo. Por ejemplo, si le preguntas si le dices a un amarillo, te pregunta él por qué, y dices, porque sí. No, a ver, no es porque sí. Lo para la policía, ¿y por qué me detuvo? Pues es que es de rutina de que yo qué hice. Entonces, en eso sí son un poquito más delicados. Ah, mira, interesante. Aunque sí les ayuda ese pensamiento integrador que tienen, ¿no? De poder, insisto, apapachar por la buena para hacer las cosas, ¿no? Sí les ayuda. En muchas ocasiones sí, dependiendo también del estado emocional, en muchas ocasiones sí son bastante sensibles ante las injusticias, porque en eso creen mucho. Como son tan horizontales y son tan integradores, o sea, es el que junta a los demás, apapacha a los demás, ve a todos por igual, pero al momento de ver a todos por igual también quiere ser tratado por igual a los demás, y es cuando dice, a mí no me trates así. Ya no funciona. ¿Sí? Claro. ¿Y cuál es el otro que nos queda? Pues queda el color turquesa. Ese sí ya está más complicado de llegar, tocayo. En ese pues nada más ha llegado el Dalai Lama, evidentemente Cristo Jesús. O sea, un tono más holístico. Sí, exactamente. De hecho, mi querido tocayo, se me hace que te chutaste antes de que yo te pasara la... Porque, no. Porque es el nivel de la conciencia holística, precisamente. ¿Sí? Ah, mira. Pues es que dices Dalai Lama, pues ya sabía sobre qué estabas hablando. Sí, el tema de la conciencia holística es el holismo, es integrarnos a todos. Entonces, la conciencia holística es la conciencia integradora, que implica una visión obviamente holística, donde se percibe la conexión entre todos los sistemas, la humanidad y el planeta, así como también el universo. Entonces, ya es un pensamiento un poquito ya más hacia arriba, pero con un sistema de integración en el que todos somos uno. Hay por ahí una canción holística que dice todos somos uno con el universo, algo así. Entonces, precisamente es lo que el color turquesa maneja. Él maneja ya un nivel de conciencia ya más transpolado al tema del holismo, en el que muy difícilmente va a poder ser inferido por los demás, va a poder ser interferido sus pensamientos por las cosas pues más triviales y por las conciencias más inferiores, porque ellos ya traen un nivel de conciencia completamente superior, tocayo. Pero oye, si ponemos un turquesa como líder de una empresa, pues creo que no podría... No discuto que toda esa parte holística sea buena, ¿no? Y que la conciencia y todo lo que está perfecto. Y más en la era que estamos viviendo ahorita, donde ya se ha generado, según yo, un despertar de la conciencia de manera diferente a como estaba antes. Ahora ya es más fácil, no digo que sean todas las, en el 100% de los casos, pero cada vez más médicos que son más cuadrados, más científicos, empiezan a tocar o a creer un poco en esos temas holísticos, ¿no? Como apoyo, complemento o alternativa a la medicina que ellos están generando. Entonces, con eso ya te doy una muestra de cómo ha ido cambiando, ¿no? A cosa que antes no podría ser. Entonces, oye, tocayo, a ver, entonces, si tú tienes vamos a hablarle... Pues es que si le quieres poner empresa, pero también si le quieres poner el nombre de una familia o de un grupo de personas que van a convivir y que tienen que llegar a un fin común y de éxito. Si yo tuviera unos tubos de ensayo, yo creo que
uno vacío lo llenaría primero con el amarillo. Así es. Después con el rojo. Uh-huh. En un porcentaje tal vez del 50%, o sea, 25 y 25. Uh-huh. Después le pondría azul. Uh-huh. Después verde. Sí. Y, híjole, los demás no los pelo. No, yo creo que el turquesa después. O sea, en menor. Pero creo que si logras un liderazgo como con un acompañamiento, como con un buena onda con todos, pero eres rígido, eres firme y tienes acción, creo que puedes liderar una parte, ¿no? Sí. ¿O cómo es? Platícame. Sí, yo creo que primero debe de ser un tema, yo propongo que debe ser un tema de reingeniería de los procesos humanos y del capital humano que tú tienes. Por ejemplo, si tú conformas tu equipo, está genial. Cuando hablamos de una empresa, tú tienes el producto o el servicio como proyecto, y en ese producto o servicio, pues tú puedes hacer tu casting, ¿no? Para que puedas tú decidir a quién metes, a quién no metes, cómo lo vas a mezclar y todo ese rollo. Entonces, así como tú lo haces, está perfecto, tocayo, porque estás pensando en toda la integración, pero estás pensando en que se necesita una norma, pero también se necesita una operatividad, y para la operatividad se necesita un liderazgo, y para poder generar una operatividad también se necesita una creatividad que te lleve a traspolar de manera interna, de manera externa, el tema de tu producto o servicio. Pero, por ejemplo, en muchas ocasiones, y yo te lo digo porque yo fui servidor público muchos años, he sido servidor público muchos años, llegas y ya te encuentras con un equipo. Entonces, llegas y ya está un equipo formado, y ese equipo, y tienes que trabajar con el equipo que ya está. Entonces, desgraciadamente o desafortunadamente, siempre nos vamos a las debilidades de las personas. No se nos olvide que hay un paso elemental dentro de la formación de los equipos, que es el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Entonces, cuando tú haces ese FODA o haces ese FODA combinado, efectivamente tú estás focalizando el rasgo de cada uno de ellos. Ahora te vas al rasgo individual de las características de cada persona, y no es que la persona sea más floja, o es que aquel es el flojo. No, pues no es que aquel sea el flojo, es que a lo mejor no está en el ambiente correcto, o no está trabajando en donde le hace sentido con su nivel de conciencia. Fíjate que yo tuve un amigo que trabajó con nosotros muchos años, muy creativo. O sea, al final en la productora requeríamos creatividad. Sí, claro. Pero era el más desordenado. Tiro por viaje, se llevaba las llaves de los coches, y no porque se le robara, sino que se le olvidaba. Sí. Oye, un día llegó aquí a la productora, y yo me enteré después, porque me dijo el taxista. Oye, un taxista que conocíamos. Oye, vino este cuate que te platico. Ay, qué cosas, ¿no? Que lo mandaste a grabar a tal lugar, una pasarela, y que se le olvidó la cámara. ¿Cómo que se le olvidó la cámara? Sí, la dejó ahí en la pasarela. ¿En serio? Y se fue. Oye, pero vas a trabajar y dejas la cámara. Al final regresó por ella, no pasó nada y listo, sí. ¿No? Pero una persona muy creativa, pero muy desordenada. Era difícil el meterlo en esto. ¿Y sabes qué pasaba con él? Que cuando le decía, a ver, concéntrate, focaliza, solo el tocayo, no te distraigas, derecho, camisa, derecho, se ponía nervioso. Y le costaba más trabajo el poder hacer el trabajo, ¿no? Pero muy creativo, muy creativo, muy perseverante, paciente, o sea, tenía cosas muy buenas, ¿no? Honrado, o sea, te puedo hablar cosas muy buenas de él. Sí, pero sí ese rasgo de la creatividad no se llevaba con la otra parte, ¿no? Y rojo, pero para nada. No, o sea, y creo que aquí lo interesante es conocer todo este abanico de colores que nos dices para formar equipos de trabajo, ¿no? Y que sepas que el rojo en dónde lo pones y no pase lo que te decía hace ratito, ¿no? Que ponen de líder a alguien que no tiene las características de un líder. Aunque no dudo que se pueda hacer, Sí. Pero en ese proceso va a tardar un rato. Sí. Yo creo que todos cuando vamos a tomar algún cargo deberíamos de tener los conocimientos elementales para poder llegar a ser líderes, ¿no?
Yo por eso les recomiendo este Neuropodcast, porque aquí les vamos a pasar todos los tips de cómo poder ejercer un buen liderazgo, porque ahorita que me hablas de tu compañero que era sumamente creativo, pero cuando lo estabas encajonando en un sistema de procesos, pues evidentemente se iba a poner nervioso, porque el creativo tiene una dispersión cerebral completamente muy suelta, es muy libre, y cuando lo encierras en un sistema de pensamiento que no es el de él, empieza a entrar en una norma, y cuando entra en una norma, él es el que sí pierde forma, ¿no? Pero también, por ejemplo, puntos que sería muy importante tomar es que tal vez él era naranja, era creativo, pero el hecho de ser desordenado es porque tal vez era kinestésico, que son, aparte, los 3 niveles de representación dentro de los seres humanos, que en otro episodio se los vamos a comentar. Interesante. Pero fíjate, conociendo todos estos temas que tú nos das, sí, pues vamos a poder, creo que también entender a tu pareja, a tus hijos, a tus congéneres, a quien tú quieras, ¿no? O sea, la persona con la que estás coexistiendo en este plano, en este mundo, como le quieras llamar, pues te va a permitir entender, sí, es que ya sé lo que me dices ahorita que pasaba con esta persona, ¿no? Claro. Tal vez un error que yo tenía con él era tratarlo de encasillar. Yo sí soy más cuadrado, yo sí soy más de tiempos, más de procesos, más de actividades consecutivas, y él no, él súper libre, ¿no? Pero eso no implicaba que fuéramos amigos, ¿eh? Claro. La verdad, yo creo que eso es algo que supimos mover o llevar en esta parte, aunque ya no pudimos seguir trabajando juntos. Nos seguimos viendo, seguimos saliendo juntos, y él es buen amigo, pero ya trabajar ya no se nos dio, ¿no? Entonces yo creo que ahora tendríamos que analizar a todos nuestros amigos que nos ven, sugerirles que con base en esto que nos acabas de platicar, pues conocer identificar qué color es tu mamá, qué color es tu tío, qué color es tu hermano, tu pareja, y ver, ahora yo te pregunto a ti, tocayo. Sí. Vamos a ver que estamos en una espiral, como tú me dices, ¿no? Y yo entiendo, o últimamente he tratado de entender un poco más, que la vida es una espiral. Tienes subidas, tienes bajadas, y es cíclico. No siempre te va mal, aunque a veces hay unas rachitas que dices, a ver, espérate, ya voltea para otro lado. Pero es una racha, otra vez se vuelve a componer, vuelve a funcionar, y otra vez se vuelve a descomponer, y así nos vamos, ¿no? Al final esos ciclos generan vibraciones, y podríamos hablar de otros temas. Así es. Pero a ver, ahorita estamos conviviendo, te guste o no, con un turquesa. ¿Cómo convives con una persona turquesa? Que vamos, te voy a poner un abanico de colores. Es turquesa, pero también es ¿qué te diré? Es rojo, pero también tiene verde. Ok. Muy poco amarillo. ¿Cómo convives con una persona turquesa, rojo y verde? Muy buena pregunta, tocayo. Como todas, pues, pero muy buena pregunta. Para tú poder convivir con otro sistema de evolución de la dinámica de espiral, o convivir con otra persona que piensa diferente a ti, que actúa diferente a ti, que procede diferente a ti, evidentemente debes de contar, debes de fomentar, debes de cultivarte en un sistema de empatía. Si nosotros defendemos nuestro punto de vista de manera unipuntual, de manera enquistada, con ese arraigo a la zona de confort, en donde dices, lo que yo digo es la neta del planeta, pues evidentemente vas a chocar con todos los niveles, así seas tú el superior, ¿no? Pero cuando tú fomentas esa empatía, cuando tú te das la oportunidad, y es una premisa bien fácil, no es nada complicada, cuando tú te das la oportunidad de creer y de saber que de todos puedes aprender, tu sistema de valores y creencias se amplifica, y le vas a dar el valor a las creencias de los demás, y te vas a cultivar de manera personal, tocayo. Interesante. O sea, la empatía, yo creo que eso nos hace falta mucho a muchas personas. El ser empáticos, el entender que las personas no todas traen, vamos a llamarla evolución.
la misma evolución, la misma madurez, sí. No han pasado lo mismo que tú, y lo que platicamos una vez contigo, los exámenes que tenemos cada uno es diferente y queremos copiar el que está al lado, y el de lado trae un examen bien diferente, completamente diferente. Pero estamos en un mundo donde te bombardeas de muchísima información y muy bien pensada la manera en la que te llega. O sea, la adicción a las redes sociales es increíble, ¿no? Porque te da una satisfacción instantánea, puedes mostrar lo que no eres y generas un montón de amigos que no tienes y te da una ilusión muy gratificante y una adicción que y todavía el algoritmo que tiene. Fíjate que yo han hecho una analogía, no sé si tú piensas igual, tocayo, tal vez nos salimos un poquito del tema y entramos a las redes, pero las redes sociales trabajan bajo un algoritmo. Ese algoritmo, mientras tú más veas cosas de coches, te va a vender cosas de coches. Te van a salir más cosas de coches. Te van a sugerir amigos que les gustan los coches. Te van a vender coches. Y creo que la vida es así. Me cayó el 20 hasta hace poco. Entre más te quejas de lo negativo, te sigue llegando todo negativo. Te quejas de lo mismo. Entonces, pues no te quejes, mejor muévete en otro lado para que el algoritmo de la vida te dé lo que estás pidiendo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues siendo un poco más empático. Lo que tú estabas diciendo, conociendo estos colores que tú nos das, con todo este espiral de... ¿Cómo me dijiste que se llama? Dinámica de espiral. Dinámica de espiral. Conociendo esta dinámica, pues creo que nos va a ayudar a generar, pues sí, un bienestar, ¿no? Porque pues al final vas a saber armar un equipo de trabajo o cómo convivir con tus compañeros, ¿no? Y si ya estás, insisto, en este lado más positivo, pues yo no dudo que te vayan a llegar cosas más positivas, ¿no? Porque ese ciclo, no sé si entre dentro de tocayo, te digo que tal vez desvariamos un poco, pero es cíclico. Yo te puedo hablar de 2 amigos que se separaron hace 2 años y se volvieron a encontrar. Por la razón que tú quieras, y la vida se encargó de volver a acomodar, independientemente de todo lo que tenías, se mueve y se acomoda, y el ciclo donde estabas ahí, que ese espiral, vamos a decirle que se alargó, se alongó un poco, hace que vuelvas a estar en otro punto, tal vez más evolucionado más adelante, y vuelves a armar, ¿no? O sea, la vida se encarga de acomodar esa espiral. Entonces, pues acomodemos el espiral con base en los colores que tú nos estás dando, que nos estás contando, porque pues no son tuyos. Al final estamos replicando una teoría del doctor Claire Graves. Exactamente, muy interesante. Yo fíjate que admiro mucho a esos pensadores como este cuate. El otro que platicamos la vez pasada, que estaba en un campo de concentración y que veía la manera de ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Viktor Frankl, la logoterapia. Exactamente. La visión de por lo menos estos 2 personajes, estos 2 compas, como les dicen algunas personas ahora, es interesante. ¿Cómo le hiciste para ver esto? Yo no lo veo, porque eso que me estás diciendo yo creo que todos lo sabíamos, pero no lo habías visto desde ese punto de vista. No te había hecho clic, no te había hecho conciencia, no dices, yo lo das por hecho. Es que este cuate es no es que sea agresivo, es que es más rojo. Y actúa con base. Y si eso que tienes, él está percibiendo una realidad muy diferente a la que nosotros tenemos, pues va a actuar de manera diferente. Y ahí es donde entra la empatía. Sí. Fíjate que ahorita comentaste algo bien importante acerca del algoritmo de la vida. Yo creo que cuando adquieres el conocimiento que de verdad está al alcance de todos, hoy por hoy, yo escuchaba a una cantante que ahorita me voy a acordar cómo se llama, que me gusta, Buika se llama. Buika ahorita está compartiendo contenido muy similar. Y Buika habla de que todos ya sabemos todo. O sea, todos los seres humanos sabemos todo. Tenemos todo el conocimiento. Hoy por hoy es un pretexto no evolucionar, no cambiar, no triunfar. Es una decisión, porque todos tenemos el conocimiento. Por ejemplo, si tú sufres de alcoholismo, ¿qué tienes que hacer? Tú sabes lo que tienes que hacer para dejar el alcohol. Tú sabes qué es lo que tienes que hacer para que tu negocio funcione. Tú sabes qué tienes que hacer para salir de la depresión. Porque tenemos todo el conocimiento. Es una decisión nada más la que nos separa del resultado. Entonces, si tú modificas ese algoritmo, que sea mi tocayo, verdaderamente, y te das cuenta que sí tenemos ese conocimiento, que poseemos ese conocimiento, que simplemente de manera cómoda no lo estamos ejerciendo, pues obviamente vas a tener los mismos resultados, como le decíamos la vez
pasada. Entonces, si hoy por hoy te visualizas tú en esta dinámica de espiral y quieres evolucionar otra dinámica de espiral, estás en la púrpura y dices, yo ya estoy cansado de depender de mi equipo, de depender del grupo, yo quiero subir a la siguiente curva de la dinámica de espiral, pues tú sabes lo que tienes que hacer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Empezar a generar una separación, empezar a generar tu duelo de la separación del grupo para hacer un poquito del trabajo más individual, y te vas a volver normativo, sí, porque vas a empezar a normar tu vida, a ordenar tu vida. Y como dijo Mario Benedetti, cuando tenía todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Evidentemente te van a cambiar todas las respuestas, te van a generar nuevas preguntas, pero vas a construir una nueva realidad dentro de tu dinámica de espiral. Interesante, fíjate. Y a verte, mira, si tal vez los cambios no tienen que ser tan drásticos. No. Si iniciáramos con 1% nada más cada día, así es. Imagínate cómo vas a terminar a fin de año, ¿no? Ya vas a ser un 365% mejor. Así es. Solo un 1%, tomar esa decisión. Y ayer platicábamos con Hugo, que por cierto acaba de estrenar podcast con nosotros. Aquí también los vamos a invitar, o te vamos a invitar a ti, y les voy a decir que te inviten a su noticiario. Okay. No tan serio se llama, y también es otro podcast que sale aquí por el Cubo. Órale, qué padre. Y platicábamos que para un alcohólico, yo te puedo decir, para mí, pues no tiene chiste dejar de tomar. Uh-huh. Es una decisión. Hoy me tomo un mezcal, un tequila que me gustan, uh-huh, y decido ya no tomar hoy y listo. Claro. Pero un alcohólico no toma esa decisión tan fácil. Le cuesta mucho más trabajo. Y luego entonces los logros que pueda tener una persona alcohólica son muy diferentes a los logros que yo pueda tener, que yo no soy alcohólico. Pero sí puedo tener otra área de oportunidad en que para mí es un mega logro. Es más, te lo puedo poner. Dije, ¿cuál sería? Yo sé que soy perfecto, pero a veces hay algunos resbalones. Y yo te puedo decir, a ver, un área de oportunidad que tengo. Una, yo creo que es la única. Ser sencillito es la otra. Ajá. Pero a ver, hacer ejercicio. Me cuesta mucho trabajo, tocayo. Lo he intentado 20,000 veces, es complicado para mí. Siempre hay, y mira, estoy hablando de creencias que ya están muy arraigadas y he tratado de moverlas. Y estoy moviendo paso a paso cada una de ellas. Sí. Pero hacer ejercicio era una situación complicada. Dices, ¿qué chiste tiene? Yo conozco amigos que están 8 horas en el gimnasio y pueden... Es más, hace poquito vi la foto de mi amigo Rodrigo. El Rorro, tenía mucho que no lo veía. Trabajamos juntos en Canal 11 hace 30 años, amigo. Wow. Y lo vi todo un físico constructivista, súper marcado. Dije, a ver, espérame, no tiene 15 años, no sé cuántos años tenga Rodrigo, pero se ve que ha hecho ejercicio. Dije, a ver, no de mi edad, pero más o menos. Dije, ¿cómo le hiciste? Algo que para él tal vez sea fácil. Yo sé que es disciplina, que es dedicación, y a mí esa parte me complica, ¿no? Claro. Entonces yo creo que lo que tú dices, darte cuenta primero de este punto, y que no necesariamente es el punto que tiene a favor o en contra de tu amigo. Tal vez él, lo que te decía del alcoholismo, pues para mí no, pero para otros sí. El ejercicio para mí sí, para otros no. Entonces, conociéndolos, yo creo que y veo aplicaciones sobre esto, ¿no? Sí, claro. Este espiral que nos acabas de decir, pues me va a permitir tener un panorama de cómo estoy, cómo está mi entorno y cómo percibo mi realidad. Así es, de dónde vienes y a dónde vas también, porque esa parte es bien fundamental, es bien importante saber de dónde vienes, a dónde vas, porque no creo que te quieras quedar toda la vida en el mismo lugar, entonces... Pero es bien fácil, tocayo. Sí. Si me quedo en el mismo lugar, no voy a tener más problemas, no voy a generar, pero platicamos el podcast pasado del queso. Me quedo en el mismo lugar porque hay queso y porque estoy tranquilo y me está llegando, sí, el día que no estén. Así es. Y eso vamos a traspolarlo ahora a la vida, ¿no? ¿Cuántas personas conoces que dependen de sus papás a sus 40, 50 años, no sé, 30, no sé? Y el día que no estén, ¿qué vas a hacer? Así es. Se te acaba el queso y ya no sabes para dónde moverte. Y muchas veces esa decisión que se toma ahí, pues va solapada por amor de los mismos padres que no dejan crecer a sus hijos. Y es complicado el ver que tu hijo está creciendo y se está equivocando y está moviendo y está armando cosas que dices, a ver, pero es que no va por ahí. Sí. Pero tratas de sobreprotegerlo y lo dañas. Fíjate que yo conozco un caso que sí se los voy a platicar, no voy a decir nombres evidentemente, claro. Pero sí les voy a platicar el caso. Si no me van a identificar y no tiene caso. Es una persona que se le hizo fácil primero empezar a tomar algo de los demás,
Después, porque no quiero decir robar, pero ya lo dije. Después empezó a pedir, oye, préstame. Y empezaba a pedir, bueno, primero algunas cosas y las vendía. Después empezaba a pedir prestado dinero. Y así empezó, préstame 200, pues préstame 300. Después empezó, préstame 20. Y para mí, y lo he ido viendo, ese proceso involutivo, porque no es evolutivo, es involutivo, ese proceso de involución que ha estado llevando, ese proceso de deterioro, que él hoy por hoy no se da cuenta, el aspecto de deterioro que tiene, el aspecto demacrado que tiene. Y tú le preguntas, ¿cómo estás? Yo feliz, cuando ya no lo contratan en ningún lugar porque hace muy malos trabajos, precisamente por el alcoholismo, hace muy malos trabajos, queda mal con todo el mundo, siempre le roban algo, pero todo ese contexto te lleva a que ya no se da cuenta, su parálisis paradigmática es tan clara, es tan evidente, que ya no se está dando cuenta, no se da cuenta el estado de deterioro en el que se encuentra, pero para él es muy normal, tocayo. Híjole, fíjate que eso es la parte preocupante, ¿no? Porque te acostumbras, lo que te decía, y platicamos con la analogía de quién se ha llevado mi queso, te acostumbras a estar en esa, que era madriguera, no me acuerdo cómo le llamaban, donde estaba llena de queso, pero pues ya te acostumbraste al olor del queso, ya te acostumbraste a la forma de vida con ese queso, y no notas que ese queso se está acabando o te está dañando, en este caso, ¿no? Te está dañando y pues a veces te das cuenta ya muy, muy tarde. Que dicen que nunca es tarde, ¿no? Y que se puede cambiar, pero creo que cada vez va a tener más escalones que tendrá que subir para poder salir del atolladero. Así es, y eso es lo importante de este podcast, mi querido tocayo, de este neuropodcast que aquí les vamos a compartir. Como dijo mi tocayo, no es la neta del planeta, no es la verdad absoluta, pero sí es las alternativas que nosotros queremos compartirle, porque de verdad déjenme decirles que yo hago un excelente maridaje con mi tocayo cuando nos ponemos ahí a disertar y cuando nos podemos analizar, cuando nos podemos a construir el mundo. En ese momento nosotros lo que hacemos es generar nuevas alternativas de pensamiento, generar nuevas opciones y compartirlas a ustedes, las opciones que nosotros tenemos y que nosotros hemos aprendido a través del tiempo. Mi tocayo lo traspola muy bien, todo ese tema de tecnología que él sabe hacer, toda esa parte de la tecnología que él la sabe traspolar, la parte humana y la parte que yo aprendí de mis queridos y respetados maestros, para compartirles a ustedes un poquito de lo que nosotros aprendimos en la vida, para que ustedes puedan ver esas opciones de con qué sí me quedo, con qué no me quedo, para seguir evolucionando, para seguir creciendo, para seguirme posicionando en los sueños que un día imposté en mi impronta y le dije a mi impronta, ahí quiero llegar y ahí quiero estar. ¿O no, tocayo? Sí, tienes toda la razón. Y yo insisto, lo que tú dices es real en muchísimos aspectos y yo quiero hacer hincapié en esto. Nosotros estamos haciendo un producto que creemos que les puede servir a las personas, que estamos seguros que algo se van a llevar y van a decir, oye, sí, qué bueno que estoy viendo desde este punto de vista. ¿Y qué crees, tocayo? Ya se nos fue la hora otra vez. Otra vez, pero tenemos una cita dentro de 8 días, ¿te parece? Vamos a seguir tratando, no les vamos a dar el tema, va a ser sorpresa. Eso no quiere decir que no nos hayamos organizado con el tocayo, la verdad no. Simplemente va a ser para la siguiente una sorpresa con otro tema también, otro neurotema interesante que nos va a ayudar a ser mejores personas. Con los neurotips que ustedes van a adoptar, con los neurotips que a ustedes les van a servir. Y lo más importante es que lo hacemos de manera legítima y genuina para ustedes y por ustedes. Claro, exactamente. Bueno, pues amigos, nos vemos, nos escuchamos, nos escribimos, nos leemos dentro de 8 días. Gracias, tocayo, y hasta la próxima. Hasta luego, bye bye.